Cordial saludo, mi nombre es Paula Daniela Santillana Laguna, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa LIMAT. A continuación voy a hacer una presentación de unas diapositivas interactivas que son parte de la actividad final del curso de didáctica de las matemáticas. La presentación la hice por medio de Podbean, que es un programa online el que me permite explicar sobre la reflexión de la práctica que sea un poco más dinámico e interactivo. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a ver? Recordarles igual que vamos a hablar sobre la reflexión de la práctica docente desde la didáctica de las matemáticas. De esta manera, primero hablaré sobre la institución, el escenario de práctica en el que yo pude desarrollar las diferentes actividades que se hicieron dentro del curso de didáctica de las matemáticas. Mi escenario se llamaba Centro Educativo ProEducar. ¿Cuál es el objetivo de este escenario? Ofrecer una educación orientada a la formación humanística y a la solución de problemas teórico-prácticos de su entorno, a partir del desarrollo de conocimientos y habilidades propias del ser a través de la implementación de estándares y competencias que permiten fomentar valores y afrontar con éxito las diversas situaciones que le presenta la vida actual. El Centro Educativo ProEducar se maneja desde tres modalidades de estudio: está la presencial, la virtual y la remota, en la cual, como les dije anteriormente, en el contexto que yo estuve trabajando mi práctica es desde la modalidad virtual. Bueno, como tema principal que se trabajó en el curso de didáctica de las matemáticas fue el diseño e implementación de la secuencia didáctica en matemáticas en el escenario de práctica en el que yo me encontraba, que como lo mencioné anteriormente, pues es un contexto educativo de modalidad virtual en el que trabajé con el ciclo 4, que son niños entre 12 y 14 años. Esta secuencia ya se había planeado anteriormente, los estudiantes debían estar preparados, los cuales lo hicieron correctamente, tenían buen internet, pudieron solucionar y ejecutarla de manera correcta, pues no hubo ningún problema o fallo, por ejemplo, de las TICs que interrumpiera ese aprendizaje y esa secuencia a desarrollar. Bueno, ya que la modalidad con la que yo estaba trabajando era virtual, debería crear una secuencia didáctica o dentro de las evaluaciones formativas, de acuerdo al contexto en el que me encontraba, realizarlo de manera virtual para que ellos a través de esta modalidad también pudieran conectarse con el tema que íbamos a trabajar. En este caso, pues el tema era sobre fracciones y números decimales. Entonces vamos a ver esta secuencia didáctica de acuerdo a las evaluaciones formativas, cómo se trabajó. Bueno, entonces teníamos la presentación de quién iba a orientarles esta secuencia. Mi persona, Paula Daniela Santillana Laguna, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, licenciatura en Matemáticas del séptimo semestre del año actual. Entonces tenían una introducción. En esta guía interactiva encontrarás y descubrirás nuevos métodos de enseñanza a través de juegos y herramientas digitales que facilitarán tu aprendizaje en el mundo de las matemáticas, conociendo y reforzando la temática de las fracciones y números decimales. Entonces acá también hay una parte donde ellos podían observar qué era lo que iban a encontrar dentro de la secuencia. Entonces pueden ver videos, van a ejercitar su cerebro con juegos divertidos y fortalecerá su aprendizaje. El estudiante evidenciará su proceso y en que puede reforzar sus habilidades de agilidad matemática, compartiendo así su resultado final al finalizar la clase. Entonces comenzamos. Primero hay como una retroalimentación con ayuda del video que está en YouTube y así podrían de pronto recordar lo que ellos ya han visto durante todo el año. Está el ejemplo de que es una fracción, que son unos decimales, cómo pasar de fracción a decimal,
y al contrario. Bueno, tenemos primero, o bueno, una primera parte que es sobre los saberes previos. Ellos aquí podían ingresar fácilmente de acuerdo al contexto de la modalidad virtual. Ellos pues con la ayuda de sus herramientas, implementos, ya todos pues estaban preparados para resolver estas evaluaciones formativas. Ellos iban ingresando, por ejemplo, donde todo pueden hacerlo online. Entonces podían iniciar los juegos fácilmente. Por ejemplo, en este tienen que poner los números, ordenar los números, como se lea el numerito, tenían que ponerlo en, en el número correspondiente. Por ejemplo, podían arrastrar los números, ponerlos en el número que correspondía. Luego, al terminar cada uno de este ejercicio, iban enviando las respuestas. Acá en esta parte hay una tabla donde se mira la puntuación y también se mira cuánto tiempo se demoró y se va organizando los puestos de acuerdo a las respuestas correctas e incorrectas. Bueno, acá entonces estas actividades primero se hicieron como saberes previos para analizar qué tanto saben los estudiantes sobre el tema de fracciones y números decimales. Luego tenemos una actividad inicial que era un poco más tradicional de resolver actividades con fichas bibliográficas que ellos ya tenían como esa metodología también de aprendizaje. Tenemos entonces otras actividades que son online, ellos iban ingresando, unas un poco más de lógica matemática, donde ellos van seleccionando también, tienen la oportunidad de selección, de tener esta evaluación formativa, que es de selección múltiple, que también los lleva un poco a conocer un poquito más de pronto de cuál es la opción correcta. Tenemos acá también una ruleta de preguntas de donde ellos pueden participar con su micrófono y demás. Y ahí pues van sumando cada vez más puntos. Estas otras actividades que son las actividades finales. Acá tenemos las actividades intermedias, acá las actividades finales, donde son un poco más complejas, donde tienen que, por ejemplo, problemas de situaciones de la vida cotidiana y van respondiendo, un poco que llevan más al estudiante a ser un poco más ágil. Y acá, por ejemplo, tenemos actividades de problemas de acuerdo al tema que estábamos viendo, de las fracciones de y números decimales. Listo. Esto todo se iba sumando por puntos. Los estudiantes iban adquiriendo puntos de acuerdo a las respuestas que tenían. Y así pues la mayoría tenía no como tal una nota cuantitativa, sino cualitativa. Bueno, entonces también podemos entender que con ayuda de esta clase de herramientas y mecanismos que se buscan, que salgan de la rutina, donde los estudiantes puedan participar mayormente, donde ellos también se sientan a gusto y no vean las matemáticas simplemente como resolver ejercicios por medio de, por ejemplo, lo que es el álgebra o ejercicios simplemente donde tienen que resolver y llenar cuaderno, como muchos lo piensan así, sino también interactuar con el uso del internet, también que muchas actividades se pueden realizar de manera online, donde ellos también se sientan por fuera de esa rutina. Bueno, entonces acá también vamos a ver como algunas evidencias de los estudiantes que lo trabajaron. Muchos trabajaron, como lo podemos ver, desde sus celulares, otros desde computadores, pero todo se trabajó extraordinariamente, no hubo fallas, ni de las secuencias, ni muchas veces como puede ser dentro de la modalidad virtual, que no tengan internet, no todos estaban preparados, ya que ellos con anterioridad sabían que se iba a hacer la implementación de esta secuencia para así mismo ellos poderse organizar. Entonces vamos a hablar sobre el análisis de la implementación de la secuencia didáctica.
El propósito de las actividades, de acuerdo a las secuencias didácticas, sirve como soporte de lo aprendido y estudiado con la temática a trabajar. Es por esto que se necesita evidenciar que el tema sea comprensible desde los diferentes niveles de aprendizaje que posee cada estudiante. De esta manera alcanzar los estándares de aprendizaje para avanzar y que sea significativo dentro de su proceso académico. Bueno, tenemos entonces el logro que se adquirió también con ayuda de estas evaluaciones formativas. Se evidencia que a través de las participaciones y experiencias que puede que hayan tenido en su vida cotidiana, comprensión que se tenga o que hayan detectado de cómo se manifiestan los estudiantes por medio del ser, saber y en el hacer, en donde es importante reconocer la actitud del estudiante frente al tema, identificar qué saberes previos tienen y cómo se desarrolla dentro del proceso de realización de cada actividad. Es muy importante reconocer cada uno de estos pasos desde el ser, cómo el estudiante asume su manera de aprender, cómo quiere, cómo se motiva, desde el saber qué saberes tiene, de pronto desde sus experiencias y vida cotidiana, de pronto logre asimilar muchas problemáticas que tenga de pronto dentro de las actividades y lo pueda relacionar con su vida desde el hacer como el estudiante hace. No hablamos simplemente de una nota, sino cómo lo desarrolla, cómo se integra, cómo participa. Bueno, aquí entonces tenemos los resultados obtenidos. Yo lo hice con 5 estudiantes, hice la implementación de las evaluaciones formativas y con esto pude obtener el resultado. Entonces podemos notar que la mayoría de los estudiantes tuvo una excelente participación, una un excelente desarrollo dentro de estas evaluaciones formativas, donde la mayoría fue excelente. Una personita de esos cinco estudiantes hubo que reforzarlo un poco, pero aprendió y se desarrolló de manera eficiente. Y bueno, ningún estudiante se notó que no haya entendido, que no haya desarrollado las actividades bien. No, todo estuvo muy bien. Fue de manera activa, ya que los estudiantes pues estaban acostumbrados a tener como una clase más tradicional, de sacar una hoja, de enviar y demás, pero esto como que los motivó un poco más para aprender y para saber cómo manejar este tema un poco más ameno. Vamos a ver entonces una reflexión que yo escribí desde mi punto de vista, desde la práctica que tuve dentro del escenario y en el contexto en el que me encontraba como en la modalidad virtual. Entonces, el rol docente tiene gran magnitud e importancia en la vida de las personas. Dentro de las prácticas puede evidenciar cómo se lleva a cabo la profesión en el buen sentido, cómo desde las competencias que se establecen en las distintas áreas, pero específicamente en las matemáticas, influyen el amor por el aprendizaje que se deja y se adquiere el estudiante. En base a lo anterior, y de acuerdo al curso de didáctica de las matemáticas, y como estrategia y herramienta significativa, las secuencias didácticas van más allá de una nota, un concepto o un juzgamiento puesto en el alumno, sino que este tiene como propósito enriquecer el aprendizaje, la información y el gusto por querer saber y el querer hacer. Como en las prácticas realizadas basadas en la didáctica como herramienta de aprendizaje, pude evidenciar el mejoramiento de aprendizaje en el escenario de prácticas, cómo cambió la visión de los estudiantes frente a las matemáticas, que muchas veces parece tedioso y aburridor, cómo estas dinámicas influyen de acuerdo al aprendido y a la participación, donde todos son conocedores y quieren fundamentar su saber de acuerdo a la experiencia, a la práctica y a la forma de vida. Bueno, por último, y no menos importante, quiero agradecer a los tutores y docentes de acompañamiento de la práctica que hicieron esta experiencia increíble y llena de conocimiento y también esa experiencia que tomaré cuando ejerza como docente de matemáticas próximamente. Bueno, este video es un poco más interactivo para dar
como reflexión también de la práctica que tuve en este escenario y en esta modalidad, y que hace parte de la actividad final del curso de didáctica de las matemáticas.